Ya, estamos ready. Entonces, ahora yo igual he visto en las clases que estaban viendo valor promedio, valor RMS y potencia promedio. Y después entraron a potencia, eh, también o sea, ahí calcularon igual la potencia promedio y después se fueron a ya potencia compleja y entraron a pasar. ¿Sí o no me confirman? Sí, está Ya. bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser anotar la formulita. ¿Por qué? Porque más que nada son las fórmulas las que se tienen que acordar siempre, si después ya, bueno, las vamos a anotar igual. Valor promedio. Esto hasta, yo les comento, estoy en un ramo que se llama electrónica de potencia y lo está dando el profe igual, po, el profe Cristian. Y esta fórmula igual la hemos usado harto. Entonces, de 0 a t, o sea, igual, eso, bueno, ahí lo voy a explicar. De una función de t en dt, ¿ya? Entonces, eso hace sacarle un promedio. No sé si tienen una señal que está así en el tiempo, les va a sacar el promedio que está aquí, ¿ya? Ojo acá que tiene que ser una señal periódica y el ciclo es el que, lo que ustedes ponen acá. Entonces parte, entre comillas, acá estoy asumiendo en esta expresión que la función se va repitiendo desde el 0 a t y después va así sucesivamente. Es como, igual vamos a ver un ejemplo que yo también asumo esto que va de 0, pero podría ser que yo acá, no sé, se está repitiendo desde un ángulo, no sé, puede ser, si ponemos abajo, desde pi tercio más un alfa, ¿cachai? Y acá igual de otro, no sé, 2 pi tercios y más ese alfa. Entonces no es como que sea de cero nomás, ¿ya? A eso me quiero referir. ¿Ya? Entonces, esa es la expresión y saca el promedio de una señal. Y el otro, el valor RMS. ¿Ya? Que el profe lo explica como el valor que coincide entre corriente continua y corriente alterna. Y entonces si uno saca, por ejemplo, yo le pongo A por poner cualquier valor, ya, pero puede ser una señal de voltaje, de potencia, de corriente. Entonces por eso le pongo A para que no crean que es solamente, no sé, voltaje o potencia. Y entonces esta expresión es acá 1 sobre t, que es casi igual. De hecho se aprende en una, es decir, es la misma esta, pero con la función al cuadrado, ¿ya? Y toda la función en raíz. Así de simple. O sea, igual la he visto hartas veces. Cuando la vi la primera vez no encontré tan simple aprendérsela. Ya, pero esas son las dos, ¿ya? Entonces, acá yo les traje un ejercicio para, para que veamos el RMS, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ejercicio de RMS, que igual la identidad pretendo como abarcarla para el tema de potencia, ¿ya? Pero para que igual lo vean en un ejercicio simple. Entonces, ejercicio, uh, valor RMS. ¿Ya? Entonces, voy a usar esta, si no, me va a quedar súper feo. Y entonces, acá lo que tengo, me van a dar una señal, ¿ya? Entonces me están dando una señal. ¿Saben cómo se llama esta señal o no? Se usa mucho. Bueno, si no saben, se llama señal diente de sierra, ¿ya? Y se usa mucho en electrónica, en control. Entonces, es buen ejemplo para que se entienda. Y acá tenemos. El valor máximo va a ser IM. Estamos hablando de una corriente, ¿ya? Y acá la corriente.
la vamos a nombrar como I. ¿Ya? Y nos dicen que I está dado por el valor IM sobre T. Yo no pongo T, acá tengo 0, acá tengo T, tengo 2T y tengo 3T acá. Ya entonces uno se va fijando al tiro que esta señal es periódica y se va repitiendo cada T. Ya entonces se repite T. Y acá T, 2T menos T, entonces acá es un T. Entonces cada T se va repitiendo. ¿Ya? Entonces la función está dada por esta expresión. ¿Ya? Y esto es válida T hasta T. ¿Ya? Ahí está bien definida. Entonces me entregan eso y me dicen, ya, calcule el valor RMS de la corriente. Ya, entonces, acá nosotros ponemos IRMS y vemos la expresión. Ya, entonces, yo solamente tengo que usar la fórmula y colocar. Obviamente acá va a coincidir con la expresión que es T, pero podría ser acá, no sé, pi medios o cualquier ángulo, ¿ya? Me refiero al eje que está acá, ¿ya? Acá puede estar en tiempo, casi siempre las señales están en grado y están escritos en radianes, ¿ya? Pero acá lo ponemos T, ya porque en T se está repitiendo, ¿ya? Entonces acá hacemos la integral, obviamente de 0 a T y al cuadrado de T y todo esto en raíz, ¿ya? Entonces hay que ir resolviendo la integral, no. Ya, pero acá vamos a reemplazar 0 a T y sé que I corresponde a esta expresión. Entonces lo reemplazo y me queda IM al cuadrado con T al cuadrado y el T minúscula al cuadrado. ¿Ya? Está todo elevado al cuadrado en dt. Y todo esto en raíz. ¿Ya? Entonces voy a mover esto acá. Acá es solo resolver, ¿ya? Acá estos valores son constantes. ¿Ya? Entonces se pueden sacar de la integral. Lo dejamos t al cubo por este t y hacemos la integral de 0 a t de t al cuadrado de t. Y todo esto en raíz. ¿Ya? Igual pueden hacer primero el término de adentro, después para no ir arrastrando la raíz. Yo lo hago para que vayan viendo el tema completo. ¿Ya? Entonces, acá tenemos IM al cuadrado, t a la 3, y esto sabemos que es t al cubo sobre 3, y evaluado en 0 y en t. ¿Ya? Y todo, obviamente, esto en raíz. Entonces, acá nos va a quedar que IM al cuadrado. Ustedes ven, acá reemplazamos, acá es un T mayúscula por si acaso. Reemplazamos acá y me va a quedar T al cubo y se va con este T al cubo, me va a quedar esto sobre 3, ¿ya? Con la raíz. Entonces, es simple, simplemente la corriente RMS es IM sobre raíz de 3, ¿ya? Esto igual no lo hice con la señal sinusoidal porque parece que el profe igual les dijo que cuando uno tiene una señal cosenoidal, o sea, puede ser seno coseno, va a dar el RMS, el valor RMS si es seno o coseno, el valor RMS va a dar la amplitud sobre raíz de 2, ¿ya? Y el profe creo que lo pasó en la diapo. Creo que se lo vi. Entonces, para que vean el valor RMS de una señal triangular, que también se calcula con la misma fórmula, da ese valor. ¿Ya? ¿Duda? ¿Alguna consulta? Creo que estamos bien. Sí,
¿Ya? Y ahora voy a ver uno de potencia promedio, porque el profe les pasó la potencia promedio. Entonces vamos a ver un ejercicio para que apliquemos la fórmula. Entonces, ejercicio, potencia promedio. Ya, entonces, acá me están dando una fuente, tengo una resistencia y tengo una bobina. Media ordinaria bobina. Ya. Entonces acá me dicen que tengo un BS, que tengo una corriente, me dicen todos los datos del circuito. Tengo un BS, tengo una corriente con respecto al tiempo. Obviamente el BS está también con respecto al tiempo. Como la corriente está definida en ese sentido, la polaridad queda así. Y ahí tengo un voltaje en el inductor en el tiempo también. Y tengo un voltaje en la resistencia en el tiempo. Ya entonces cuando me están diciendo que van en el tiempo, me tienen que dar... o sea, todas las funciones van a estar definidas en el tiempo. ¿Ya? Entonces, acá me entregan todos esos valores y me dicen que IT va a ser igual a 721 coseno de 100t menos 41 grados. Y ahí esto en miliamperes. ¿Ya? Acá tengo DST. Me dicen que, obviamente, cuando me están dando los valores así con esta forma, este valor es máximo, ¿ya? Siempre. En los libros siempre sale que es máximo. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Acá tengo menos 15 y esto está en volt. Y me tienen que dar los otros dos voltajes, ¿ya? Acá en este problema conozco está todo calculado, ¿ya? Solo me interesan las potencias. Voltaje y me dan el último, que es igual a 8.66 coseno de 100t menos 49. ¿Ya? Entonces me están diciendo que calcule eh, la potencia promedio en todos los elementos del circuito. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que la potencia promedio, yo voy a tomar la expresión que dejó el profe en las diapos, ¿ya? Entonces, esta potencia va a ser igual a V al voltaje máximo, a la corriente máxima, sobre 2 coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Ya? Y esto, como es una potencia promedio, se mide en watts. ¿Ya? Entonces, tengo esta expresión y tengo que solamente reemplazar. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer rápido. Acá, para la fuente, por eso le puse S, para la fuente, tenemos que el voltaje de la fuente es 20 por 0.721, que esto está en amper y esto está en volt, ¿ya? Acá, si se fijaron, estaba en miliamper la unidad, ¿ya? Entonces, tengo eso, dividido en 2, coseno de menos 15, y acá menos 91. Acá igual pasa algo que da la introducción para que uno piense en la potencia compleja, ¿ya? Entonces tengo la potencia en R, que va a ser 18 por la misma corriente, porque como es un circuito de serie, es la misma corriente. Y acá tengo coseno, menos 41, y acá menos 41, y esto va a dar 6.5. Si se fijan, acá ya la potencia de la fuente se igualó a la de la resistencia. Entonces,
ahí ya uno más o menos puede pensar qué va a pasar con esta potencia. Entonces, vamos a la expresión del valor del voltaje en el condensador, o sea, en el inductor. Y acá 99 menos 41. Entonces, si nosotros calculamos esto va a dar cercano a 0. ¿Ya? Entonces, acá lo que tenemos que recordar es que en la potencia promedio, entonces si nosotros calculamos la potencia promedio en en algún inductor o en algún condensador, esta va a ser igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes vieron en la gráfica del profe, la mostró que la potencia de estos elementos, acá nosotros tenemos el tiempo y esto está en 0, entonces va tomando valores de igual amplitud, negativo y positivo. Entonces si uno saca el promedio va a ser 0. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso o no? Y ahí ya culminaría el ejercicio, este ejercicio. ¿Ya? ¿Alguna duda? Son sencillos y es como van a aplicar las fórmulas que ya vieron en la clase. ¿Hay un problema con los ejercicios? No, se entiende. Vale. Ya, entonces yo les quería igual mostrar eh, una expresión porque ahora le hicimos cortita con los dos ejercicios. Ya. Eh, nosotros para poder ver, porque uno sabe que por estos elementos, por el condensador o por la bobina, pasa corriente y hay potencia ahí. Entonces, para poder apreciarla, se usa la potencia compleja. ¿Ya? Entonces, potencia compleja. Ya, esto es súper importante. De aquí ya hablamos en la carrera de pura potencia reactiva, potencia activa, factor de potencia, y va todo ahí en la mano, ramos que se vienen como máquina, eh, sistemas de potencia, todo tienen potencia entre medio y está dada por esto, ¿ya? Esta es la base. Entonces, acá lo que se hace, la expresión que da la potencia, eh, la potencia compleja se denota como ese punto, si lo ven en los libros, ¿ya? Si está sin el punto, es el módulo de la potencia compleja que se llama potencia aparente, ¿ya? El profe también la nombró en clase. Entonces, la potencia compleja es con el punto, ¿ya? Porque estamos hablando de, de fasores, ¿ya? O sea, después se pueden pasar a fasores. Pero para darle el punto, para darle la distinción, ¿ya? Entonces, acá uno sabe que la potencia es V por I, ¿ya? Y acá tienen puntos, pero lo que se le hace acá es el conjugado a la corriente, ¿ya? Y el conjugado, ¿qué es lo que le hace un fasor? Es cambiarle el, es cambiarle el signo, ¿ya? Entonces, si yo tengo que B va a ser igual a B, lo voy a anotar en RMS, ángulo de B, y acá tengo que I es IRMS, ángulo de I, acá la expresión me va a quedar BRMS, acá va a quedar como fasor B por IRMS, y acá va a quedar menos, ¿ya? ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Ya, entonces va a quedar así. Ya, entonces lo que nosotros podemos hacer como con esto es
como es fasor, podemos multiplicar los módulos, RMS, y acá van a quedar los ángulos restándose, ¿ya? Entonces, como estamos hablando de fasores, este ángulo puede quedar dado por la identidad de Euler, ¿ya? Si no lo recuerdan, es el complejo, a ver, sí, es, a ver, espérame, voy a buscarla, que no me recuerdo bien el exponencial. Pero la identidad, acá cuando nosotros tenemos exponenciales complejas, siempre tenemos que pensar en seno y coseno, ¿ya? Entonces tengo que y a la z va a igual a coseno de z. Entonces z se refiere al ángulo, ¿ya? Y por seno de z, ¿ya? Esa identidad es la que se usa. Entonces, si usamos eso, acá vamos a tener BR por IRMS, ¿ya? Y acá voy a tener coseno de los ángulos, o sea, este es un ángulo, ¿ya? Esta recta es un ángulo. Entonces tengo ese ángulo metido acá en el coseno, más, en este caso, usar el J, que es la identidad que J igual a raíz de menos 1, ¿ya? Y va a ser seno del ángulo que también tengo ahí, ¿ya? Es la identidad de Euler. ¿Ya? Entonces, acá nosotros podemos expandir esta expresión y te va a quedar así, de B y acá va a quedar más J. Disculpen, acá se me fue la corriente. Y RMS coseno de el ángulo B menos el ángulo I más BRMS y RMS por el seno de el ángulo de voltaje y el ángulo de la corriente, ¿ya? Y no olvidar acá, a lo mejor lo pongo adelante, el J, ¿ya? Entonces, ¿por qué le di tanto la lata con esto? Porque acá la potencia queda en dos partes, en una parte real y en una imaginaria. Y hay otra expresión que el profe la colocó en la diapositiva, que es la potencia instantánea, ¿ya? Entonces, la diferencia ahí es que cuando nosotros evaluamos el desfase que genera la bobina con el condensador, la potencia queda igual a cero, ¿ya? Es lo que estamos hablando antes. Entonces, en este caso, uno puede poner ese desfase y no se va a hacer cero la expresión, ¿ya? Y las partes de esta fórmula son dos, que es la parte real y la parte imaginaria, ¿ya? Entonces, a esta le llamamos P y a esta le llamamos Q, ¿ya? Entonces acá se llama potencia activa, potencia reactiva. Y esta, si no, o sea, después la voy a anotar. ¿Dónde la puedo anotar? A lo mejor para no dejar tan desordenado, no lo voy a anotar. Y esta se mide en watts y esta se mide en volt ampere reactivo, ¿ya? Entonces, esto es súper importante. De aquí ya, ojo que estamos hablando de números, acá son números complejos, ¿ya? Parte real, parte imaginaria, y esas son las expresiones
adentro del número que está valga la redundancia, en el número complejo. ¿Ya? Es como tener la impedancia antes, las calculábamos, la resistencia y, y la reactancia, esto es lo mismo. Ya son fasores y con el número complejo, y se pueden trabajar de la misma manera. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con esto? ¿No? Se entiende. ¿Se Yo al entiende? menos lo entendí. Ahí tengo que repasarlo un poquito más, ¿no? Sí, sí, es tener claro estas expresiones. ¿Ya? Y siempre cuando les pidan en los ejercicios potencia compleja, ojo acá, compleja, cuando diga potencia compleja, la corriente tiene que ir con eso. Ya, pero eso se usa mucho, no se les tiene que olvidar. Ya, el conjugado. Ya, y el conjugado lo que hace es cambiarle el signo al ángulo. Ya. Y si es, bueno, siempre se usa con el ángulo, pero si es tan rectangular, le cambia, va que, no sé, tengo una parte que es igual a R más JX, en vez de tener el más, queda menos, ¿ya? Si estuviera conjugado, queda R menos JX, ¿ya? Entonces, es igual, siempre se pide la potencia aparente. De hecho, ahora vamos a hacer un ejercicio porque sí, yo creo que alcanzamos. Y si no, lo empezamos y es que igual es largo. Mm, Sí, le damos no, ya. Entonces vamos a hacer un ejercicio completo de todo, ¿ya? Entonces, eh, potencia compleja, ¿ya? Bueno, acá yo creo que voy a tener que hacer, ya, yo creo que voy a tener que hacerlo así, para que no me quede tan indecente. Algo se hizo. Acá tengo un elemento, tengo otro elemento, acá tengo otro elemento, acá tengo dos. Este ejercicio puede ser hasta ejercicio de prueba fácilmente. Yo creo que yo lo saqué de una guía que teníamos antes y era de lo con dificultad igual que podía entrar a una prueba, ¿ya? Porque aquí se aplica todo. Entonces acá tengo un condensador igual. Acá usamos hasta la materia que estábamos viendo anteriormente, ¿ya? O sea, la materia de Fasor y eso lo van a ver toda la carrera, ¿ya? Entonces acá tengo un inductor y acá tengo una resistencia. Ojo que no están tocándose acá, por eso le hice esa como guatita ahí. Entonces tengo acá A, C, B, D. Y acá tengo UDT, 5 faradios, acá tengo 5, y esta aquí es una fuente de corriente, IDT. Acá me falta 0,1 faradios, 1, y 0,2 henrios. Creo que tengo todo, sí, ya. Entonces nos están dando acá el voltaje, que va a ser 40 raíz de 2 seno de 10 en volt. Y la corriente que va a ser igual a
10 raíz de 2 coseno de 10t. ¿Ya? Y acá obviamente uno puede saber al tiro que la frecuencia acá son 10 radios de segundo. ¿Ya? Entonces acá nos piden dos cosas. El voltaje AB, voltaje AD, vamos a dejarlo bien anotado, voltaje AD, y nos piden la potencia activa y reactiva en la fuente, ¿ya? Y nos piden B, entonces acá voy a dejar P y Q en fuentes. ¿Alguna idea de cómo abordar el problema? ¿Alguna máquina? Esto está en faradios, esto está en ohm y esto está en ohm. Así como con lo que hemos aprendido. Por lo menos para sacar el voltaje podrían hacerlo. ¿Ninguna idea? Así cualquiera. LBK. Sí, pero antes de eso hay que hacerle algo al circuito, porque está, si te fijas, está en el tiempo, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de potencia compleja y todo esto, tenemos que pasar todo esto al plano de la frecuencia, ¿ya? Y quiere decir que tengo que pasar todo esto a impedancias y a fasores, ¿ya? Entonces, vamos a hacer eso en una página y pasando a pasar impedancia. Y entonces acá el voltaje, como nosotros siempre trabajamos en los fasores, los trabajamos en RMS, amplitud RMS, y trabajamos siempre en coseno. Acá para tener el RMS hay que dividirlo por raíz de 2, y como está en coseno, para dejar, o sea, como está en seno y dejarlo en coseno, hay que restarle 90 grados, ¿ya? Entonces nos va a quedar el fasor acá, nos va a quedar 40 ángulo de menos 90, ¿ya? Y la corriente nos va a quedar 10 y ángulo 0, ¿ya? Porque no tenía ángulo y estaba en coseno, ¿ya? Esto en amperes y esto en volt. Ahora, la inductancia de 0.2 henry, nosotros sabemos que es JWL igual a J, nosotros sabemos que esto es 10 por 0.2. Ya, esto va igual a J2 y esto va a ser en ohm, ¿ya? ¿Se acuerdan de todo esto, no? No se les puede olvidar, porque se usa después cuando veamos trifásico, igual es lo mismo. De hecho, son circuitos con otras topologías nomás y hay algunos fenómenos ahí porque hay más fuentes, ¿ya? Pero esto se hace siempre. Entonces, tenemos menos J, acá 0.1 por 10, y esto igual a menos J, ¿ya? Y tengo otro condensador que es de 0.05 faradios, y eso acá lo mismo. C por la frecuencia 0.05 por 10, y esto va a dar menos 2J, ¿ya? Así que lo ponga, es una multiplicación porque coloque J2 o 2J, da lo mismo, ¿ya? Y aparte del circuito, para poder verlo bien, si se fijan, hay como rama aquí cruzada, ¿ya? Y esto no es un circuito planar. ¿Por qué? Porque uno puede dejar eh, que no se intersecten ramas, ¿ya? Entonces, si yo muevo esta resistencia hacia abajo, va a quedar
puede quedar por acá, ¿ya? Y también puedo dejar este inductor hacia el lado, ¿ya? Moverlo y dejarlo hacia el lado del circuito, ¿ya? Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, paso a paso el circuito y aparte muevo esto para poder eh, dejar las mallas que no se intersecten ramas y poder abarcar bien las mallas. ¿Por qué? Porque si lo dejo acá, se me hace complicado poder ver las corrientes, ¿ya? Entonces, dicho eso, voy a dibujar el circuito. Tengo, de hecho voy a dibujar primero acá. Tengo acá, me va a quedar un poco feo, pero no importa. Tengo una impedancia ahí, una impedancia ahí, tengo una impedancia acá, tengo una fuente acá y una impedancia ahí. Ya las dejo como caja porque igual le había comentado que dejarlo como caja da a entender que ya está en el plano de la frecuencia, ¿ya? Y tengo acá otra cajita, ¿ya? Entonces acá tengo más menos 3, más menos, y acá tengo la corriente. Ya, entonces voy a dejar esto como I y V. Ya, y acá tengo J2, acá tengo 1. Ah, no, no nombré la resistencia porque la resistencia ustedes saben que queda igual, ¿ya? Acá tengo menos J2, acá tengo 1, que tengo una resistencia, acá igual tengo una resistencia, y acá tengo menos J. ¿Ya? Entonces, tengo el circuito así, que me quedó bastante feo. Ahí mejoramos un poco. Ya, entonces ahora como tú decías ahí, eh, Gerardo, eh, puedo plantear la LDK, ¿ya? Entonces, uno ahora puede plantear corriente, yo voy a plantearla así, voy a decir que esta es I1, acá voy a decir que esta es I2, y acá voy a decir que esta es I3, ¿ya? Entonces, las polaridades las voy a poner al tiro, me gusta colocarlas todas. Entonces esto va a quedar más menos. Acá con esta corriente esto va a quedar más menos. Acá va a quedar más menos. Acá va a quedar más menos. Con esta corriente, acá me faltó esta que es más menos. Acá es más menos, más menos, más menos. ¿Ya? Entonces ya tengo todo listo para poder llegar y plantear mi LDK. ¿Ya? Yo creo que para que no nos pasemos, porque nos quedan 15 minutos, voy a dejarlas planteadas las ecuaciones y ustedes hacen el álgebra, ¿ya? Y yo les voy a dejar planteadas las ecuaciones y, y les voy a dar los resultados de las corrientes para que podamos ir a las potencias, ¿ya? Entonces, Órale. vamos a plantear nuestra. Si se fijan, tenemos tres. Nosotros necesitamos saber tres corrientes, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ir a la malla 1. Acá voy a poner malla 1. Por lo tanto va a ser la corriente número 1, o sea, la ecuación número 1. Ya entonces eh, voy a partir desde acá, ¿ya? Desde aquí. Entonces tengo que ir por toda esta parte haciendo la suma de los voltajes. Entonces tengo 40 ángulo de menos 90
menos 1 y 1 menos i2 menos j. Creo que no me va a alcanzar el espacio. Ya, yo creo que lo vamos a mover al otro lado nomás. ¿Ya? Entonces, tengo i1 menos i3 menos j2 por i1, que es la última que está acá. ¿Ya? Entonces, lo que hice fue irme por esto sumando los voltajes. Obviamente considerando acá que hay una corriente y hay otra, y acá hay una corriente y hay otra. ¿Ya? Que es esto. ¿Ya? Y obviamente va todo esto igualado a 0. ¿Ya? Entonces, voy a ir a la malla 2 y hago lo mismo. Voy a partir desde voy a partir desde acá. ¿Ya? Pero con la corriente, a mí me gusta ir con la corriente. ¿Ya? Entonces voy a ir menos 40 y después va a ser menos y así. ¿Ya? Entonces va a ser menos 40 ángulo de menos 90. Tienen que tener ojo acá con los signos. Acá va a ser menos J2, esto por I2, porque está en la rama de afuera, no hay otra corriente. Menos 1, I2 menos I3, y acá va a ser menos 1, y acá I2 menos I1. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual a 0, que fue esta rama. ¿Ya? Ya, y ahora yo podría plantear esta completa, ¿ya? Pero, si se fijan, acá tengo una rama que está sola y yo sé esa corriente. Entonces, automáticamente, como yo pasa esta corriente por acá, que se está mezclando con esta, pasa esta corriente que se está mezclando con esta, pero después pasa sola acá y está dada por esta fuente de corriente y esta corriente impone el I3, ¿ya? Entonces la ecuación número 3, yo de la malla 3, la ecuación número 3 va a ser que I3 va a ser 10 ángulo 0, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque obviamente yo planteé la corriente acá hacia abajo, ¿ya? Y va en la misma dirección que como la entrega la fuente, entonces por eso no quedó menos, ¿ya? Si lo hubiese planteado hacia el otro lado, va ese signo. Ya, entonces, tengo estas ecuaciones y si las reducimos, nos van a quedar, la 1 nos va a quedar 40 ángulos de menos 90 y esto va a ser igual a 1 más j y 1 menos i2 más j y 3. Ya, acá lo único malo es que como la calculadora no aguanta eh, no aguanta los números complejos para poder resolver el sistema de ecuaciones. ¿Ya? Hay otros programas que ahora yo sin haber pasado el ramo conozco, pero sería trampa, así que vamos que como estamos en modalidad online, se le haría más fácil, mucho más fácil. Entonces mejor a manito nomás y después les puedo contar. Entonces tengo menos 2 más 2, esto y 2 más y 3. ¿Ya? Y la ecuación 3 es la que dijimos que i3 es igual a 10 ángulo 0. ¿Ya? Entonces acá tengo tres
ecuaciones y tengo 3 incógnitas entre comillas porque I3 ya lo conozco. Y entonces con esto yo puedo conocer eh, esos valores, ¿ya? Entonces se los voy a dar para que vamos a las potencias. Y 1 va a ser igual a menos 30 menos J20 y 2 les tiene que dar menos 10, ¿ya? Esto en amperes. Ya, y obviamente ya tenemos I3. ¿Se entiende o no? Nos quedan 10 minutos para poder sacar el voltaje y las potencias, ¿ya? Entonces, vamos al voltaje VAD, ¿ya? Yo creo que mejor voy a borrar esto y voy a llevarme esto a otra página. Ya. Entonces, yo necesito este voltaje. Y lo que tengo que hacer es como imaginarme que tengo un tester aquí que estoy midiendo y ahí plantear una... Entonces acá tengo más menos, da la probabilidad, da lo mismo. Entonces digo, ya voy a plantear una LBK entre el tester y todo esto, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos una LBK, tenemos que VAD más 40, que voy por acá, empecé acá, tengo el menos acá, más, y acá tengo más 40 por el signo, ángulo de menos 90, menos 1 y 1 menos y 2 igual a 0. ¿Ya? Entonces acá lo único que tienen que hacer, o sea, obviamente hicimos la LBK, reemplazan los valores de la corriente y VAD les tiene que dar 20 raíz de 2, ángulo de 135 grados, ya, en B. Obviamente si, creo que no lo coloqué, pero igual pueden escribir esto en valor instantáneo, que sería 20 raíz de 2 por raíz de 2, porque tiene que ser, porque esto está en RMS y nosotros cuando nos dan en estas expresiones lo entregan en valor máximo, coseno de los 10 de la frecuencia 10 por t más 135. ¿Ya? Entonces si lo piden en valor instantáneo, ahí está. Y aquí depende de t. ¿Ya? Y ahora vienen las potencias. Ya entonces, nos quedan 5 minutos. No sé dónde dejé. Bueno, ahora vienen las potencias. ¿Ya? Entonces, yo para calcular las potencias voy a ir a lo que les planteé en delante, que es S va a ser igual a B por I conjugado. Conjugado, es en grande el conjugado porque tiene que ir, ya si no va a estar todo malo. Entonces, para yo saber la potencia de la fuente de voltaje, tengo la fuente de voltaje obviamente por, y la corriente acá por la que está pasando la fuente, si se fijan, son dos, ¿ya? Entonces, si yo veo la fuente de voltaje y la tomo con su signo, me va a quedar que la corriente acá está dada por, y de hecho hasta la misma ecuación me lo está diciendo acá, que la corriente que está pasando por ahí de hecho es la misma que está pasando por I1, ¿ya? Y es I1 menos I2, ¿ya? Pero ese paréntesis es conjugado, ¿ya? Entonces, acá tengo I1 menos I2 y todo esto conjugado, ¿ya? Entonces esto nos va a quedar rápido así. Menos 90, menos 30,
más J20 más 10. ¿Ya? O sea, igual lo pueden hacer la resta de las dos en polar y después conjugarlo. ¿Ya? Ahí pueden ir probando la calculadora. Igual hay opciones para conjugar. ¿Ya? Y esto nos va a dar 800 más J800. ¿Ya? Entonces, si me pidieron la potencia aparente y... O sea, la potencia activa y reactiva. Entonces, acá tengo el P y acá tengo el Q. ¿Ya? Entonces yo puedo responder con esto, ¿ya? Entonces, al sacar la potencia compleja, al tiro calculo el P y el Q, ¿ya? Y ahora para calcular el de I, necesito el voltaje y obviamente tengo I, pero no tengo el voltaje, ¿ya? Entonces necesito calcular ese voltaje. Entonces, ¿cómo calculamos ese voltaje? Tengo que plantear una LDK acá, ¿ya? Si por eso el problema es igual en sí, entre comillas, complejo, ya porque no tengo ese voltaje. Entonces, lo que uno hace es plantear ahí la polaridad y uno se guía por cómo está la flecha. Entonces, por donde entra la flecha está el más, ¿ya? Entonces, a nosotros plantear esa polaridad y hacer una LDK acá, voy a dejar la LDK puesta para que después la puedan hacer. Porque igual el ejercicio, si lo hacen así a mano, es largo. ¿Ya? Entonces, eh, voy a ponerle BI. ¿Ya? Entonces, hacemos una nueva página y haciendo una LBK, partiendo por BI y yendo con la corriente I3, voy menos. Acá tengo menos. Voy a bajarlo bien acá. Tengo menos una impedancia por la corriente que va I3 menos I1 menos 1 de I3 menos I2 y va a ser menos 5 y 3. ¿Ya? Esa es la LBK. Entonces, si desarrollan todo esto, despejan BI les va a dar igual a 90 menos J40 volt. Ya entonces, ahora nosotros podemos saber la potencia compleja acá, que va a ser BI por el I que ya tenemos, pero conjugado. Entonces, esto nos va a dar que es 90 menos J40 y esto por 10, ¿ya? El conjugado acá no afectó porque esto es 10 ángulo 0, ¿ya? Entonces, ponerle el menos al 0 da lo mismo, ¿ya? Pero siempre el conjugado va, ojo con eso. Entonces acá es 900 menos J 400. Ya entonces acá tengo las potencias que me están pidiendo, ¿ya? ¿Se entiende que la expresión que dijimos de antes, que vimos la lata con los cosenos? De hecho, ustedes pueden saber ahí más cosas si esto lo igualan a las ecuaciones que sacamos delante, ¿ya? No sé si les queda duda, ahí ya son los dos. Igual podría haber salido mucho más largo el ejercicio si lo hago a mano completo, pero prefiero darle a hacerlo, guiarlo y después ustedes si quieren le tiran mano y lo hacen de nuevo. Pero es muy bueno este ejercicio, ¿ya? ¿Alguna duda, Chi? ¿Se entendió, amigo? ¿Sí? Sí, todo claro. Ya. Ahí, no sé, si tienen alguna consulta, la vamos viendo. Y después de esto, el profe pasó factor de potencia, pero lo nombró, ¿ya? Igual lo puedo nombrar, que el factor de potencia yo lo veo así. De hecho, para recordarlo, se lo puede hacer en grande. Tengo ahí, ahí. Entonces acá tengo una escala de imaginario y una escala de real. Entonces tengo, esto imaginen que hay potencia. Entonces, el total de la potencia es el S, ¿ya? Y la parte real es el P, ¿ya? Y la parte imaginaria es el Q, ¿ya? Es sencillo, lo mismo que vimos como un fasor, ¿ya? Y el ángulo que forma el P con el S
ese ángulo es el desfase. Ya uno igual puede darle muchas interpretaciones, pero el factor de potencia está dado por el P sobre S. Y eso si lo ven en como trigonometría, yo siempre hago el SOHCAHTOA. Y aquí tengo el I y el I. ¿Qué sería? El coseno, ¿ya? Entonces, es igual al coseno del alfa, ¿ya? Entonces, el factor de potencia es igual al coseno del ángulo que forma P y S, ¿ya? Y obviamente, este ángulo eh, en una impedancia es igual a el, el valor que da el, el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. En una impedancia. Hablo de impedancia, me refiero a Z, que tiene una parte real más JZ. ¿Ya? Eso, pues, chiquillo. Igual con esto se pueden hacer muchas cosas. Se puede mejorar factor de potencia porque si yo tengo un mal factor de potencia, y se fijan, si yo tuviera el factor de potencia acá, me disminuye el P, que el P es el que realmente utiliza, y hay potencia reactiva que esta se pierde. ¿Ya? De hecho, se ve harto el ejemplo de la cerveza. ¿Ya? El total es el S. Lo que yo me tomo es el P. Y la espuma es el Q. ¿Se entiende ahí mejor? ¿Se entiende? Ya, entonces siempre se ve eso. Entonces nosotros tenemos que hacer este ángulo más pequeño para que al que vaya ahí, P se haga grande y Q se haga pequeño. Y entonces esa potencia P es la que realmente se utiliza en las máquinas y en todo eso. ¿Ya? Ya, entonces lo dejamos hasta acá porque parece que ya estamos pasados. ¿Ya? Voy a... Vale, Nico, gracias. Gracias, Nico. Nos vemos. Nos vemos.